Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a este videochat donde estaremos tratando el tema de las fobias, un tema que seguramente seguramente ustedes van a tener muchas preguntas y nosotros vamos a tratar de responderlas en este videochat. Para ello pues tenemos a una especialista, a una persona que conoce mucho del tema, se trata de la psicóloga Mariana Sampérez, especialista en psicología cognitiva y comportamental. Doctora Samper, buenas tardes y bienvenida a este videochat. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, doctora, vamos a tratar este tema desde lo básico. ¿Cómo podemos entender nosotros una fobia? ¿Qué es una fobia? Bueno, muy bien, se entiende por una fobia un miedo excesivo y persistente, que quiere decir que no se quita, que a la persona le produce malestar subjetivo, o sea, se siente mal, y deterioro funcional, quiere decir que afecta sus áreas de su vida, su área social, su área laboral, su área económica. Está marcada por una respuesta evitatoria clara, la persona no quiere encontrarse con ese estímulo de ninguna manera, ni quiere anticipar ni pensarlo. Para la persona, lo más importante es que para la persona ese miedo es irracional. Y se entiende también pues, que en una fobia la respuesta es totalmente desproporcional al estímulo, o sea, el estímulo generalmente no es peligroso. En el caso de un miedo, la respuesta es adaptativa, por lo que el estímulo es peligroso. Entonces, la respuesta de evitación logra una función, que es protegerlo a uno del peligro. La respuesta ante un estímulo inofensivo, una respuesta tan fuerte, cabe dentro de la definición de la fobia. Doctora, ¿qué significa que una fobia sea algo irracional? Es decir, que en la realidad no existe que en la realidad no existe el peligro como tal. La persona generalmente autodefine su miedo como irracional. Si uno le pregunta a una persona, ¿usted cree que es racional tenerle fobia a cualquier cosa? Y contesta que no. La fobia es muy real para la persona que la vive, pero la fobia es una respuesta o una percepción que es particular a la persona, en donde lo que es, mejor dicho, es real para la persona, pero para el resto de las personas lo encuentran irracional, inconcebible, porque están respondiendo con toda la respuesta de lucha, huida, de supervivencia frente a un estímulo que no es peligroso, que no va a atentar contra su salud física o su integridad. ¿Cómo saber si una persona padece de una fobia, doctora? Generalmente se hace un diagnóstico inicial en donde se clasifica el estímulo fóbico y se clasifica su intensidad, su cronicidad y bueno, y qué tanto tiempo lo ha tenido la persona. Y bueno, con el diagnóstico, con la definición inicial se puede cuadrar si el diagnóstico corresponde con una fobia o con otro diagnóstico, porque las fobias se presentan o solas o se presentan comórbidas, quiere decir, se presenta con otros diagnósticos, con otros trastornos, por ejemplo, un trastorno de depresión o otro trastorno de ansiedad, se puede presentar en conjunto. Entonces, en el diagnóstico diferencial se delimita si es la fobia y si viene acompañada de otras cosas para poder hacer un pronóstico y un tratamiento específico. ¿Hay alguna diferencia entre fobia y miedo? Claro que sí. En el caso de la fobia, pues se está respondiendo ante un estímulo totalmente inofensivo, y en el caso de miedo, la respuesta es una respuesta adaptativa de lucha-huida con la función de supervivencia, para conservar la integridad física o mental. O sea, en el caso del miedo, la respuesta de miedo es adaptativa. En el caso de la fobia, lo único que hace es producir malestar y ansiedad en una persona que no tiene el cual no lleva ningún fin específico. Es decir, el miedo es como más algo inherente al ser humano. El miedo está en el DNA, la respuesta de ansiedad está en el DNA de los seres humanos hace miles de millones de años, porque cumple la función de supervivencia. Eso quiere decir, la persona tiene una percepción específica, que es que sus recursos no dan para lidiar con las demandas del medio ambiente. O sea, el medio ambiente es más grande, es más fuerte, es más peligroso. Esa percepción produce la respuesta de ansiedad, que se puede
llamar respuesta de lucha o huida, en donde la persona, por medio de una serie de activaciones fisiológicas, moviliza recursos para poder así modificar su ser, su persona, y poder superar esas dificultades y esas adversidades del medio ambiente. Es una respuesta funcional y adaptativa. Se vuelve una respuesta fóbica, una respuesta que requiere atención clínica, cuando el estímulo no es peligroso y la persona está respondiendo con la misma intensidad. Bien, doctora, nosotros en la vida pues tenemos malas experiencias. ¿Qué tanto pueden incidir esas malas experiencias en el inicio de una fobia? En una fobia hay que delimitar específicamente qué factores de predisposición tiene una persona, o sea, con qué nació predispuesta, qué factores causales hay en la fobia, qué factores desencadenantes y qué factores de mantenimiento. Existen fobias de origen traumático, pero no son tan comunes. No se requiere de un evento negativo o de un origen o de un evento traumático para desarrollar una fobia. Sí se encuentra en la historia de las personas un cúmulo de cosas o un cúmulo de eventos que puede deteriorar su sistema nervioso, deteriorar su salud emocional en general, para que se pueda desencadenar una fobia con un evento específico que no necesariamente tiene que ser traumático. Puede ser simplemente que para el resto de las personas sea normal, pero la carga emocional que trae una persona, su predisposición biológica, su predisposición genética, como lo hayan criado, son una serie de factores que se juntan en el tiempo para desencadenar una fobia. Pero muchas personas pudieron haber vivido eventos negativos mucho antes del desencadenamiento de la fobia. Por ejemplo, una persona con fobia a los espacios encerrados pudo haber tenido episodios en donde lo encerraban de pequeño, pero no desencadenar la fobia como tal diagnosticable, sino mucho tiempo después con otra situación que no es traumática. Entonces, sí se encuentran eventos negativos, pero no es necesario para la creación de una fobia. La creación de una fobia se da por una suma de eventos, generalmente predisposición biológica, generalmente patrones de crianza, generalmente el deterioro o el peso que ha recibido la emoción de una persona, y también pues puede ser coincidencia, causalidades, cosas que hayan vivido también. Doctora, usted hablaba de predisposición biológica, es decir que por ejemplo en el caso de un niño puede nacer o una persona puede nacer ya con la predisposición a tener una fobia, en el caso de que por ejemplo el papá lo haya sufrido. No, un niño no nace con una fobia específica, pero hay una cosa que se hereda que se llama el eje hipotalámico hipoficiario adrenocortical, o sea, el temperamento. La gente nace con un temperamento específico que se hereda de padre o madre. Padre o madre pueden ser o no pueden ser fóbicos, pero en la mayoría de los casos padre o madre son ansiosos y eso se hereda, ese temperamento se hereda, se llama un bajo umbral de activación y una tasa lenta de recuperación basal. Quiere decir que la persona es fácil de activar, o sea, es fácil de que se active, de que se angustie, y para que se calme se demora un tiempo. La persona nace con esa reactividad ante los estímulos, ante el medio ambiente, ya que se cree o no una fobia, depende de lo que esa persona, de cómo lo críen, de cómo los padres manejen su propia ansiedad y frente a qué se encuentre esa persona en su vida. Muy bien, doctora. A las personas que están conectadas, pues los invitamos a que participen en este video chat con el hashtag MiFobia. Los invitamos a hacer sus preguntas, inquietudes, para que la doctora aquí responda a cada una de estas interrogantes. Vamos, doctora, con la primera pregunta. La hace Andrea Camacho. Dice, ¿las fobias pueden ser catalogadas como una enfermedad mental? Las fobias son catalogadas en el DSM-4 como enfermedad, pues se diagnostican como uno de los diagnósticos mentales y hace parte de los trastornos de ansiedad en general. Sí es diagnosticable como un problema mental. Enfermedad mental suena muy grave, digamos que pues en el DSM-4 donde están todas las enfermedades mentales, sí aparece clasificada la fobia dentro del cuadrante de trastornos de ansiedad. Muy bien.
¿Qué tipos de fobia existen, doctora? Existen varios tipos de fobia. Existen la fobia situacional, la fobia ambiental, la fobia animal y dentro de ellas su subcategorización. Por ejemplo, tengo entendido que también existe la fobia social. ¿De dónde proviene esa fobia social? La fobia social es un diagnóstico más complicado. La fobia social se puede encontrar o sí sola o como parte de un diagnóstico de un trastorno de personalidad que se da por evitación. La fobia social es básicamente, es de las fobias más complejas que hay y yo diría que las más resistentes al tratamiento. La persona con una fobia social puede tener desde miedo a interactuar con una persona hasta miedo a que lo miren comiendo, que lo miren escribiendo. Se confunde mucho con la fobia a hablar en público, que es una fobia más específica, que se puede categorizar más fácil, y es mucho menos resistente al tratamiento. La fobia social tiene muchas características muy complejas y se tiene que tener un tratamiento más dirigido, más complejo, porque tiene muchas partes. ¿Cuántos tipos de fobia existen? Muchísimos. Dentro de las clasificaciones pueden haber muchísimos, pueden haber bastantes. Yo diría que más de 60. Hay miles de fobias, muchas fobias. Todo dependiendo del tipo de experiencia que la persona haya tenido, me imagino. Sí, por supuesto. Están las fobias comunes, que son fobia a espacios encerrados, las más comunes, fobia a las alturas, fobia a las serpientes, las culebras, dentro de las fobias animales, fobia a los procedimientos médicos, la fobia a hablar en público es muy común, la fobia a volar es muy común, pero obviamente se presentan todo tipo de fobias, desde fobia al pelo, fobia a la ropa, fobia a los muebles antiguos, fobia a los zapatos, ¿sí? Dentro de esas subcategorizaciones pueden haber unas 100 mínimo. Necesariamente una persona que padezca ese tipo de miedo y que no sepa que tiene una fobia, ¿debe recurrir al especialista? Mucha gente no lo hace porque la fobia como tal, digamos que no se considera una enfermedad mental grave. Y por supuesto está el tema que la persona quiere evitar ser expuesta al estímulo fóbico, partiendo de esa base. Y en esta cultura, digamos que también es mucho de la ropa sucia se lava en casa, entonces las fobias son de los diagnósticos que menos consultan, pero la fobia puede ser un evento inicial en una cadena de eventos patológicos que puede llevar a que la persona pierda oportunidades de empleo, se le dificulte socializar, se le dificulte visitar familiares, puede causar otros diagnósticos como una depresión cuando no se trata. Entonces, así como es de los diagnósticos más sencillos de tratar, desafortunadamente es de los menos acudidos y afortunadamente tenemos un sistema nuevo de realidad virtual que hace que más personas acudan a tratársela, porque sí vale la pena, por más sencillo que sea, sí vale la pena tratársela por las repercusiones a largo plazo que tiene sobre la salud mental de la persona. Bien, vamos con otra pregunta. Juanita88 dice, ¿las fobias pueden ser peligrosas para quien las padece? Las fobias no llegan a ser peligrosas, depende, o sea, mejor dicho, una fobia no se considera como peligrosa, la repercusión clínica que puede tener, por lo cual no es un diagnóstico mórbido, no es un diagnóstico mortal. La razón por la cual se trata es por la que yo he dicho, porque puede llevar a que la persona pierda oportunidades de empleo, pierda oportunidades sociales, pierda oportunidades laborales y llegue a un punto de depresión. Las consecuencias de una fobia no tratada, o sea, una depresión endógena, pueden llegar a ser peligrosas, claro que sí, porque el deterioro mental de una persona llevado a su extremo puede llegar a ser peligroso, por supuesto. Bien, tenemos otra pregunta. Nati Camelo dice, tengo fobia a quedarme encerrada en un ascensor. ¿Cuál puede ser la causa? Pueden ser muchas causas, tendríamos que ver en la historia las razones. El diagnóstico completo pueden ser, el tratamiento se hace idiosincráticamente, se hace a la medida
de la persona. El paciente un paciente con el mismo diagnóstico o con la misma fobia que Andrea, que Nati, tiene razones totalmente diferentes para haber desarrollado esa fobia. Entonces eso hay que mirarlo en la historia, lo que había dicho, los factores de predisposición, mirar alguna causa, mirar cuándo se desencadenó y por qué, y mirar qué conductas de evitación o de escape se están haciendo para mantenerla. Eso ya es específico a la persona. Es decir, que la fobia en sí es diferente en cada persona, las causas que lo producen. Son muy diferentes las causas entre personas, sí. Vamos con otra pregunta. Bauti pregunta, ¿la fobia al extremo se puede convertir en locura? Bueno, esta pregunta ya la habíamos hecho. Dice Luis Leandro, al sentirse incómodo entre la gente extraña o conocida, ¿será algún tipo de fobia? Sí, sentirse cómodo entre la gente extraña o conocida, pues no podría ser un diagnóstico sino un perfil histórico general, pero eso puede ser un síntoma de fobia social, la fobia que estábamos mencionando anteriormente. Si se cumplen con otras características, se puede llegar a ser un diagnóstico de fobia social. ¿Cuáles son el tipo de fobia más común? Los tipos de fobia más común son generalmente las fobias animales que mencioné, a las serpientes y a las arañas, fobia a las alturas, fobia a hablar en público, fobia a los espacios encerrados, fobia a los procedimientos médicos, por ejemplo, fobias de mutilación invasivas, o sea, operaciones a sangre y agujas, y fobia a volar en avión, está dentro de las más comunes también. Dentro de las que usted ha tratado, ¿cuál es la más extraña? Existen muchas fobias muy extrañas, pero de las que han llegado a mi consultorio, de las que he podido, pues de las que he podido tratar, está la fobia a los botones. A los botones, explíquenos un poco en qué consiste. Una reacción fisiológica extrema, adversa ante la presentación del estímulo de un botón, que en la persona se da con temblor, náuseas, ahogo, y ganas de salir corriendo. Bueno, las personas que han sufrido algún tipo de abuso, digamos de tipo sexual, poniéndolo como ejemplo, ese tipo de personas pueden desarrollar un tipo de fobia respecto al abuso que sufrieron. Generalmente el abuso sexual se ve como un evento traumático que obviamente generalmente después se desarrolla en un trastorno de estrés postraumático que puede la persona volverse adversa a varias cosas asociadas con ese evento, dentro de las cuales puede haber una fobia, pero puede o no haber una fobia, y por supuesto una persona fóbica no tiene que haber vivido un evento traumático de esa magnitud para desarrollarla. Eso depende de cada perfil. Bien, aquí hay otra pregunta que me gustaría, pues ya la tratamos, pero seguramente la persona que la hace pues llegó un poquito tarde y no la escuchó, pero dice que ¿cuál es la diferencia entre la fobia y el miedo? Bueno, la diferencia entre la fobia y el miedo, lo habíamos mencionado antes, es la fobia es una respuesta ante un estímulo generalmente inofensivo. Y el miedo es una respuesta acertada, una movilización de recursos acertada frente a un estímulo que es peligroso, cuya, digamos, la reacción autonómica, la reacción fisiológica de lucha-huida lleva a la protección, o sea, a la supervivencia de la persona. En la fobia el estímulo es inofensivo, dentro de pues, un pedazo de toda la definición de lo que es fobia. Bien, otra pregunta que nos la repiten, pero que vale la pena explicarla nuevamente para esta persona que nos la pregunta, es si las fobias se heredan. Hay un componente genético de las fobias, la fobia como tal no se hereda, pero la fobia como se responde ante los estímulos situacionales, emocionales, sí se hereda, que se llama, como había dicho, el eje HPA, el eje hipotalámico hipofisario adrenocortical, que se hereda el temperamento o la forma de responder ante el estímulo, ante los estímulos. Entonces se hereda la predisposición a la fobia, más no se hereda la fobia directamente. Generalmente la fobia se aprende. Bien, voy a mencionarle algunos mitos que se tienen sobre las fobias y usted me va a decir qué tan cierto es o lo contrario.
Primero, no se necesita un tratamiento para las fobias, es algo pasajero. Sí se necesita un tratamiento para las fobias porque por lo general las personas manejan su ansiedad y su miedo con respuestas de escape o evitación, no quieren enfrentarse al estímulo fóbico y eso lo único que hace es que la fobia se agrave. Existen casos de remisión espontánea, que la persona se le vaya la fobia sola, son supremamente escasos y en la gran mayoría de los casos se requiere de un tratamiento estructurado y guiado por un profesional que maneje el tema. Otro mito, solo es cuestión de querer dejar de tener miedo para poder eliminar la fobia. No, digamos que, correspondiendo a la otra pregunta, se requiere de un tratamiento, se requiere del querer dejar de tener miedo para asistir a consulta, como le estaba diciendo, no mucha gente asiste a consulta para quitarse la fobia porque la ve como algo inofensivo, la ve como algo que no le puede afectar y sobre todo no quisiera enfrentarse al estímulo fóbico. Entonces la fobia sí requiere de una motivación para asistir al tratamiento, pero también requiere de un tratamiento guiado por un profesional para poder eliminar la fobia. Vamos con otra pregunta, dice ¿cómo se puede superar la fobia a los payasos? La fobia a los payasos generalmente se trabaja como cualquier otra fobia, con el mismo protocolo, se hace un diagnóstico completo de cómo se creó esa fobia, se explican las razones, se explica qué es ansiedad, cómo se trata, qué son las fobias, en qué tipo de personas y cuál es la lógica de la terapia y luego se entrenan en unas técnicas de manejo de ansiedad, de respiración diafragmática y manejo de pensamientos invasivos, técnicas de afrontamiento y la terapia generalmente finaliza en la exposición directa ante el estímulo fóbico, una exposición graduada que utilizamos generalmente hoy en día, que se llama desensibilización sistemática o una exposición graduada por jerarquía ante el estímulo fóbico. En el caso de los payasos se comenzaría por una fotografía, luego un animal, un monigote 3D y luego un payaso real y se acerca progresivamente a la persona ante el estímulo para que lo vaya reduciendo su fobia así, despacio. Usted habla de una exposición gradual, es decir, que hay un cierto riesgo en exponer a la persona directamente a la fobia. Las terapias de implosión y de inundación se utilizaban o se utilizan para estímulos específicos, como por ejemplo fobia a las bombas, en donde la persona se expone ante el estímulo fóbico sin preaviso, sin entrenamiento y sin ninguna psicoterapia anterior. Esa figura sirve para fobias que no son muy complejas y para cierto tipo de individuos, pero yo creo que la gran mayoría de individuos reaccionaría muy aversiva, de una manera con mucha aversión frente a ese tipo de exposición. Puede llegar a tener una crisis de pánico muy fuerte que hay que manejarla en situ y lo más grave es que la persona probablemente deja de asistir a ese tipo de terapias. Es decir, que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sin duda alguna. La exposición se debe hacer de forma graduada, con una psicoterapia previa y con un método adecuado, ya sea en vivo o como lo exponemos nosotros en el consultorio por medio de realidad virtual, que a la gente le gusta más porque es mucho más privado, es mucho más económico. Y yo como terapeuta tengo control sobre el estímulo, entonces se requiere de una exposición, necesariamente se requiere de una exposición ante el estímulo fóbico, pero ya hay diferentes maneras de hacerlo. Se puede hacer en vivo, se puede hacer por imaginación, que no es tan efectivo, porque la persona trata de evitar lo que se le está diciendo que imagine, y también no todo el mundo tiene la capacidad de imaginarse dentro del estímulo fóbico, entonces se utilizan la mayor cantidad de veces la exposición real y la exposición virtual como tenemos en el consultorio, como tengo en el consultorio. Muy bien, vamos con otra pregunta. Matilda Soriano pregunta, ¿qué hacer para superar la fobia a la multitud? También requiere de una terapia y de una exposición. Generalmente esa fobia puede corresponder
tocaría mirar el perfil específico, pero necesariamente toca exponerse gradualmente a situaciones en donde hay esa sensación, esa multitud. Efectivamente quiere decir que la exposición es una de las mejores maneras para poder tratar las fobias. Sin duda alguna. Mucha gente habla de otros tipos de terapias, pero la terapia cognitivo-comportamental por exposición y por realidad, en vivo o en realidad virtual, cuenta con un 89 o 99% de efectividad de la terapia. Bien. Yo le hablaba de los mitos sobre las fobias. Hay otro que es: las fobias son signos de debilidad de una persona. No, al contrario, la gente con fobias cuenta con una capacidad de inteligencia, por ejemplo, superior al promedio, una capacidad de compartimentalización de información superior al promedio. Es gente, el perfil de gente que trabajamos en el consultorio generalmente es gente muy exitosa, es gente muy inteligente y no es un signo de debilidad. Hay un desgaste a nivel del sistema nervioso autónomo, pero yo creo que es por exceso de trabajo. Sí. No muestra ninguna debilidad de ningún tipo. Esa es la preconcepción de una cultura como la nuestra, que hace que muchos hombres no vengan a terapia porque creen que es un signo de debilidad. Yo no veo de ninguna forma que ningún paciente mío sea débil, y al contrario, es gente muy inteligente, muy exitosa, y que tiene simplemente su sistema nervioso en un grado de desequilibrio y tuvo la desfortuna de tener un patrón genético, un patrón de crianza y de haberse encontrado en circunstancias para desarrollar su fobia. Muy bien, vamos con otra pregunta. Dice, tengo fobia a las cucarachas al punto que salgo corriendo y hasta puedo llorar al verlas. Incluso al ver cucarachas luego sueño con ellas. ¿Qué puedo hacer? Claro que sí, esa es una de las fobias animales más comunes, las serpientes, las arañas y las cucarachas. Si se logra una exposición graduada, generalmente la exposición graduada es guiada por el terapeuta porque requiere que la persona, tenga un trasfondo y un manejo de información y un manejo de técnicas de respiración y de atención para poder hacer la exposición. Si la exposición se hace sin esas técnicas y sin una jerarquización del estímulo, o sea, sin saber cuál es el paso a seguir para poderse exponer, para poder ir exponiendo, lo que va a pasar es una exposición fallida con un escape inmediato. Necesita exponerse a las cucarachas, pero necesita exponerse a ellas de manera de pronto organizada. Que alguien o yo con mucho gusto lo entrena en técnicas para manejo de ansiedad y luego se va exponiendo a ellas muy poco a poco, quizás con una fotografía, luego con un objeto 3D que puede ser una cucaracha de plástico, y en la medida que se vaya pudiendo exponer al estímulo sin sentir la reacción física o toda la manifestación fisiológica, eventualmente puede exponerse al animal contenido. Primero sería bueno que estuviera el animal contenido en una caja y luego al animal en su estado natural, pero eso requiere de unos pasos específicos a seguir en un orden específico. Es decir, pero sí que se puede, ánimo. Es decir, que ese tipo de tratamientos necesariamente debe ser seguido por un especialista y no la persona lo puede hacer por sí solo. Las personas lo podrían hacer por sí solos si tuvieran el conocimiento del manejo de su ansiedad. Si la persona puede manejar su ansiedad en diferentes pasos de la exposición, lo podría hacer por sí solo, pero está el riesgo de que llegue a una exposición, no pueda manejar la angustia y haga una evitación o un escape, y eso solo empeora el problema, es peor el remedio que la... Muy bien. Aquí tengo otro mito y es: no se curan o presentan recaídas las personas que se tratan. Depende del tipo de terapia. En la terapia cognitivo-comportamental por exposición con realidad virtual se curan del 89 al 99% de los pacientes. Obviamente existen razones por las cuales hay pacientes que no tienen tan alto nivel de efectividad. Obviamente si no hacen las técnicas, no asisten a las terapias o vuelan demasiado seguido. En el caso de la fobia a volar en avión, la mayoría de la gente se cura, y si se hace un protocolo y se estructura una prevención de recaída, la gente no tiene por qué recaer ni por qué presentar la fobia una vez que la fobia se haya tratado. Lo que pasa con un tratamiento
que no está bien establecido y que el terapeuta no logre una prevención de recaída, no solo puede la persona recaer en la fobia que presentaba en un comienzo, sino desarrollar otras fobias. Bien, ¿qué tan efectiva puede ser la medicación para tratar una fobia? La medicación es digamos que la última forma como se tratan los trastornos de ansiedad, porque los trastornos de ansiedad se tratan bajo, pues, con el protocolo de exposición, y la toma de un medicamento, de un fármaco, es una forma de escape. Es una forma de escape que se llama escape pasivo. No se recomienda la medicación en una fobia específica. Si la persona presenta un trastorno de depresión o otro trastorno mental que requiera de medicación, por supuesto, nos ayuda, porque de esa manera el otro diagnóstico no interviene con el tratamiento de la fobia, pero medicar una fobia no es muy recomendable. Desafortunadamente, para fobia volar en avión, casi que el 15% de las personas depende de fármacos automedicados a veces, o alcohol para volar. Eso no es en lo más mínimo recomendable, atenta contra la salud y no consigue nada, no consigue ningún alivio de la fobia a nivel terapéutico, no es recomendable. Bien, Andrés Aguilar nos cuenta que anteriormente tuvo fobia a las piscinas y que casi muere ahogado en una de ellas de pequeño, cosa que superé, dice textualmente. Ahora son las serpientes, en especial las venenosas. ¿Hay personas propensas a las fobias? Claro que sí. Claro que sí, una persona con una fobia es propensa a desarrollar muchas más fobias. Me alegra que haya superado su fobia a las piscinas. La fobia al agua es una fobia muy común, y ahí está un caso de remisión espontánea. No sé si don Andrés haya acudido a terapia o haya podido superarla solo. Si lo ha podido superar solo, sí que se puede y lo felicito. Pero cuando no hay un tratamiento estructurado detrás de la superación de una fobia, aparece otra, como en el caso de don Andrés. Específicamente, si la fobia no fue tratada con un protocolo y con unas sesiones de prevención de recaída, se da generalmente eso, hay propensas, la mayor cantidad de personas son propensas a desarrollar otras fobias, y eso es lo que ocurre. Bien, una pregunta más. Dice, ¿ha tenido algún caso en el que no pueda controlar al paciente o la situación? Por ahora, en 10 años de práctica que llevo en Colombia, porque pues en el Canadá sí trabajaba en hospitales psiquiátricos con pacientes con diagnósticos diferentes, más difíciles de controlar, que requerían de los asistentes de enfermería, porque trataban de pacientes con esquizofrenia, y de los profesores, de los médicos que estaban allá. La población generalmente que trabajo yo es población con ansiedad, con depresión, con insomnio, que han tenido pérdidas, que están pasando por cambios, y son pacientes generalmente que no requieren de ningún control y que no, mejor dicho, que no requieren de ningún control extra, simplemente darles una agua aromática y pasar un buen rato, porque es gente muy interesante y muy simpática, es la verdad. Muy bien, siguiendo con el tema de la medicación de las fobias, usted decía que no es recomendable, pero en el caso de que una persona efectivamente tenga que tomar medicamentos, ¿tiene que tomarlos de por vida? Si una persona toma medicamentos para una fobia, no le sirve absolutamente nada, entonces sí tendría que tomarlos de por vida, porque no le sirve. Es decir, la medicación efectivamente va encaminada a la curación, no al control de la fobia como tal. Tendría que tomarlos de por vida, porque no le servirían de absolutamente nada los medicamentos a una fobia específica. Si una persona tiene un trastorno depresivo, un trastorno bipolar, un trastorno psicótico, un trastorno de personalidad, un trastorno que requiera algún tipo de medicación, sí es recomendable que, si el psiquiatra tratante lo indica, que los tome por el tiempo que el profesional determine necesario. Otra pregunta, dice, ¿las mujeres están más propensas que los hombres a sufrir fobias? En la mayoría de las categorías de fobia, sí. ¿Por qué motivo?
configuraciones emocionales, generalmente la forma como crían a una mujer es diferente a la forma como crían a un hombre, sobre todo en esta cultura. Le dan más espacio a los hombres para interacción, más espacio para aprender sus herramientas de autorregulación, de asertividad, de solución de problemas, cosas que los protegen hacia el desarrollo de una fobia. Y hay teorías que indican que hay estructuras cerebrales, que hay diferencias en estructuras cerebrales que hacen a una mujer más propensa a desarrollar unas fobias, y sobre todo, yo creo que más que todo es la aceptación cultural. Las mujeres tenemos más derecho a tener miedo que los hombres, más que todo, porque la verdad es que con una configuración genética de crianza y de observación suficiente, los dos en teoría deberían estar igualmente propensos de desarrollo de una fobia. Las mujeres yo creo que se manifiestan más y lo manifiestan más en las entrevistas, entonces yo creo que aparece mucho más prevalencia del género femenino que el género masculino en el diagnóstico de fobias. Entonces, en este caso, podríamos decir que hay factores culturales que también inciden en las fobias. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Muy bien. Vamos con otra pregunta. ¿Qué tan eficaz es la hipnosis clínica para curar una fobia? Se utiliza mucho, pero sigo insistiendo que el tratamiento más efectivo para las fobias es el tratamiento cognitivo-comportamental por exposición. Una pregunta que tiene que ver con su trabajo y la cuestión de la exposición, la realidad virtual. ¿Cómo se trata un paciente que llega, digamos, con un problema de aerofobia? De aerofobia. Sí. Primero, como mencioné, se hace un perfil, un diagnóstico general, se miran las causas o las razones por las cuales la persona tiene fobia. Se le da información acerca de qué es un diagnóstico y se le explica por qué lo tiene y cuál es la lógica de la terapia. Se entrenan en técnicas de manejo de ansiedad, se da información sobre pilotos y aviones y sobre la aviación, y se procede a hacer la última parte de exposición y se expone gradualmente por medio del simulador de la realidad virtual, que lo tenemos en Colombia, en el consultorio, y actualmente la realidad virtual se está utilizando mucho, porque es igual o más efectiva que la exposición en vivo. Tengo la realidad virtual en Colombia, pero también entiendo que existe en países como México, Argentina y Brasil. El simulador virtual en Colombia está en el consultorio. Doctora, expliquémosle paso a paso cómo es ese simulador virtual. Es decir, tengo entendido que es como una especie de video que le ponen a la persona para que se exponga al miedo al que está sufriendo. Es un casco en donde se proyecta en una pantalla enfrente a los ojos el estímulo fóbico. Ese estímulo tiene varias situaciones que corresponden obviamente con el nivel de dificultad de la exposición. La persona está inmersa dentro de un mundo virtual y no es como en una película que la persona es un simple observador pasivo de lo que está aconteciendo en la pantalla. En este caso, la persona está inmersa en un mundo virtual donde es un agente activo en esa interacción. La persona literalmente está en ese mundo y se siente dentro de un avión y puede interactuar dentro del avión. Hay varias fases de la exposición. Por supuesto, la idea es ir de más suave a más fuerte. Primero está el avión estacionado. La persona puede estar en el aeropuerto, en la sala de espera, luego el avión estacionado. Luego, de acuerdo a cómo responda la persona, podemos carretear, y luego, si la persona está a gusto y está pudiendo hacer sus técnicas bien, despegamos y tenemos un vuelo tranquilo la primera vez. Ya luego los vuelos los empiezo a poner cada vez más difíciles hasta llegar a vuelos con tormenta y con mucho movimiento, en donde la persona ya en su fase final supera su fobia. Eso en el caso de la aerofobia, pero ¿qué otro tipo de fobia se puede tratar con la realidad virtual? Dentro de los programas que manejo yo, tenemos para tratar fobia a los puentes, a las alturas, a los espacios encerrados, a hablar en público. Tenemos una interfase en donde están las situaciones para hablar en público con una sola persona, con una sala de juntas, en una audiencia, en un público, y tenemos también un ambiente para fobia a los truenos, que no es tan común, pero se presenta.
¿qué determina el paso de una fase a la otra? Es decir, usted dice que inicialmente se pone una foto, después un objeto en 3D. ¿Qué determina que se pueda pasar de una fase a la otra? En realidad virtual no necesitamos todos esos elementos como en la exposición real, que se requiere primero la foto, luego el objeto, luego el animal real. En la exposición virtual se maneja la exposición completa con el simulador, y pues una de las razones por las cuales la fobia funciona, la terapia de exposición funciona, es porque se le da a la persona tiempo de superar cada fase de exposición. Entonces, hasta que la persona no se habitúe, quiere decir que su ansiedad de 1 a 100 esté entre 0 y 10, no procedemos a la siguiente fase de exposición. La persona tiene que estar totalmente tranquila por ejemplo, en el avión, para poder yo comenzar el carreteo. Si yo procedo a seguir a la siguiente nivel de dificultad sin que la persona se habitúe o baje su nivel de ansiedad, lo único que logramos es que la persona llegue a un nivel de ansiedad que pida salirse de la exposición, y se hace un escape y una evitación y se pierde todo el tratamiento, y al contrario, se refuerza la fobia. ¿Cuáles son los riesgos que existen en este tipo de tratamiento? Si la persona no sufre de ningún tipo de enfermedad mental severa como una psicosis, o no tiene ninguna patología cardíaca severa, no existe absolutamente ningún riesgo para hacer este tipo de terapias en la población, es para la población general. Bien, les invitamos a todas las personas que están conectadas a opinar y hacer sus comentarios y preguntas a través del hashtag #mifobia. También les recuerdo que estamos con la doctora Mariana Samper. Ella es especialista en fobias y está respondiendo a cada una de las preguntas que ustedes están haciendo a través del video chat. Vamos con otra pregunta. Dice: la agorafobia, miedo a los lugares donde se puede recibir ayuda, ¿puede ser superada? Pregunta Barça 1991. Claro que sí. La agorafobia es una de las fobias situacionales más difíciles, más complicadas, digamos, más resistentes a la terapia. Generalmente se da junto con ataques de pánico, que es mi especialidad. Yo me especializo es una de los diagnósticos que más trabajo y que trabajo hace mucho tiempo. Se puede dar junto con ataques de pánico o por sí sola. Es miedo a los espacios abiertos, y sí se puede superar. Se puede superar con un tratamiento un poco más largo que cualquier fobia específica. Yo en mi experiencia he tenido que hacer un tratamiento casi que el doble de largo para un paciente agorafóbico, pero con los mismos niveles de efectividad. Es más trabajo, pero se logra el mismo nivel de efectividad. La persona puede llegar a funcionar en espacios abiertos común y corriente. Doctora, eso precisamente le iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo debe estar una persona en tratamiento, una persona que tenga cualquier tipo de fobia, o eso depende de la fobia? Depende de la fobia y depende de qué otros diagnósticos presente. Sí. Depende de la fobia. Una fobia específica al avión, sin ningún diagnóstico comórbido, quiere decir que la persona no presenta otras fobias o no presenta ningún trastorno emocional, por ejemplo, no presenta depresión, no presenta ansiedad generalizada. Se hace un tratamiento completo entre 1 y 12 sesiones para una fobia específica. Para una fobia más compleja puede ser más largo. Y en el caso de que una persona, por ejemplo, quiera exponerse por sí solo a la fobia, es decir, una persona que le tenga miedo a los aviones y quiera viajar por sí solo, ¿qué tan riesgoso puede ser? Más que riesgoso, puede llegar a ser muy incómodo para la persona encontrarse en una situación en donde siente una pérdida de control y no tiene herramientas para manejarlo. Sería mejor que pasara, digamos, por una terapia en donde se le entregaran un par de herramientas, para que se suba con un par de herramientas a hacer muy valientemente su exposición si la quiere hacer solo. ¿Y existe, digamos, especialistas en que van a acompañar a las personas, por ejemplo, a exponerse a la fobia? ¿Perdón? ¿Existen especialistas que acompañan, digamos, no en realidad virtual como lo hace usted, sino en la exposición en vivo, efectivamente? Claro que sí, pero una buena terapia estructurada en el consultorio, en mi caso, con realidad virtual, la persona ya tiene todas las herramientas
para poder ir solo sin compañía del terapeuta. En la exposición en vivo, cuando la persona no tiene el equipo de realidad virtual, el terapeuta necesariamente tiene que acompañar al paciente, y eso es muy dispendioso en términos de privacidad, de costo. Por ejemplo, si la persona tiene miedo solo a despegar en el avión, tiene que volar, tiene que pagar pasajes, hacer 15 despegues. En cambio, yo con el simulador virtual puedo despegar a la persona 5 veces en una hora. Tengo control sobre el estímulo. La persona no tiene que pagar un tiquete aéreo, está en la privacidad del consultorio, y además la realidad virtual va mucho más allá que la exposición real. O sea, se trabajan cosas más profundas de las fobias. En el simulador la estructura fóbica es muy compleja, y cuando se expone en realidad virtual salen otros componentes de la fobia que son buenos ya de entrada a limpiar todo. Entonces es igual de efectiva a la exposición en vivo, o llevar al paciente a exponerse directamente al estímulo fóbico, y a veces puede ser hasta más efectivo. Y sale mucho más económico. Y sale bastante más económico, sí. Muy bien, otra pregunta es, ¿la fobia social y el alcoholismo qué tan ligados pueden estar? Desafortunadamente, cualquier tipo de enfermedad mental, de problema mental, cualquier tipo de fobia, cualquier tipo de diagnóstico que no se trate, pues puede que lleve a la automedicación. Entonces, una persona con una fobia que no está tratada puede consumir, como había dicho, el 15% de las personas que tienen aerofobia se automedican con medicamentos, con sedantes y alcohol. Entonces, la persona, para manejar su fobia social, puede incurrir en consumir alcohol, y eso se puede volver una cosa crónica y un problema más delicado y mucho más grave. Se recomienda a una persona que tenga una fobia social que sin duda se acerque a un punto de ayuda, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, un terapista ocupacional. Pues ojalá sea una persona calificada y se trate su fobia, porque sí puede estar muy ligado una fobia que no está que no está diagnosticada y no está tratada con alcohol. Sobre todo lo que usted menciona, la fobia social puede llevar a eso. Sí, es como un mecanismo de escape a la fobia como tal. Como una forma, sí, como una forma de apaciguar la ansiedad. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Cuando las fobias limitan la calidad de vida, ¿se puede llegar a sentir una profunda depresión por eso? Caer la autoestima, es decir... Esa es una de las razones por las cuales les invito a las personas que tengan una fobia que se acerquen al consultorio, a un punto de ayuda, porque generalmente la fobia no parece ser muy grave, pero puede llegar a afectar a la persona, afectarle sus oportunidades de trabajo, afectarle su capacidad de relacionarse socialmente, afectar la cercanía con su familia en el caso de no poder accederla, y puede llegar a afectar, claramente, como dice... Nuestro usuario se llama Leo222. Claramente, como dice Leo, puede afectar su autoestima y puede llegar a un diagnóstico más complicado, que es depresión. Entonces la fobia sí que vale la pena tratarla, porque es muy sencilla y muy fácil de tratar, y si de no tratarse puede llevar a un problema más complicado, muy bien ahí como lo dice Leo, una depresión que requiere de muchísimo más terapia y ya podría sí requerir de medicamentos. Y en ese caso de que la persona caiga en depresión, ¿qué es lo primero que se debe tratar? ¿La fobia o la depresión, o son dos componentes que van ligados uno de la otra? Lo primero que hay que tratar sin duda alguna es el componente depresivo, que lo trabajamos en el consultorio con un sistema que se llama estimulación eléctrica cerebral, que lo que hace es producir serotonina, beta-endorfinas, organizar nervios craneales, organizar estructuras cerebrales y organizar las ondas cerebrales para que la persona salga de la depresión. En el caso de necesitar suplementos se le dan, y en el caso de necesitar medicamentos, que generalmente no pasa porque pues los equipos del consultorio, no el de realidad virtual, los equipos del consultorio de estimulación eléctrica están hechos para curar depresión antes de siquiera mirar la fobia. Porque si empezamos a tratar la fobia sin trabajar la depresión, hay varios componentes de la depresión que bajarían la eficacia de la terapia de la fobia. Además, clínicamente, en orden de importancia,
entra directamente la persona a tratamiento para la depresión, y eso también lo hacemos en el consultorio. Muy bien, pregunta otra persona acá, ¿qué tan, o sea, una fobia en sí puede causarle la muerte a una persona? Una fobia como tal no puede causarle la muerte a una persona directamente, pero por ejemplo, digamos que es muy seguro viajar en avión. Una persona que prefiera viajar en automóvil en vez de viajar en avión, sí puede accidentarse en un automóvil, mientras que en un avión no se accidentaría. Como digo, cualquier diagnóstico no tratado puede llevar a un extremo en el deterioro de la salud mental de una persona, que por supuesto cualquier extremo en el deterioro de salud mental de una persona puede llegar a ser peligroso y pues sí, puede llegar a causar la muerte, pero una fobia directamente no es un diagnóstico mórbido, no es un diagnóstico mortal, a no ser de que sea indirectamente, como le acabo de mencionar, por evitar la fobia, por evitar montarse en el avión, utiliza un medio de transporte mucho más peligroso que es el automóvil, en donde sí, Dios pues no lo permita, se puede accidentar. Y una fobia que no esté tratada, que sea una fobia más complicada, como una fobia social o una agorafobia, pueden llevar a un estado depresivo y a un deterioro en la salud mental de una persona que sí puede llegar a ser peligroso y requeriría de ayuda clínica, requeriría de atención médica inmediata. Bien. Volviendo al tema de la medicación, es decir, la psicoterapia puede en cierta manera reemplazar la medicación. En el caso de las fobias, la terapia que se recomienda es terapia cognitivo-comportamental por exposición. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por haber participado, gracias doctora por aceptar la invitación y la esperamos por acá muy pronto también tratando estos temas que son de gran interés para nuestros seguidores en las redes sociales y en nuestra página web www.noticiascaracol.com.